poder tener disponible el ancho de banda para la presentación de la jornada y para el desarrollo de la misma, para todo lo que vamos a exponer en esta tarde. Lo puse. Bien, esta tarde estamos reunidos, como todas las tardes, con el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, con nuestra hospedadora, Sofía Macía, con la presidenta de ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, Olga Corner, quien les habla, Viviana Boccolini, y hoy vamos a recibir, tenemos la suerte y la dicha de poder contar esta tarde en la sala con Eduardo Jiménez Trinidad, que es del Instituto Tecnológico del Norte de Alberta. Así que en un momento vamos a hacer la presentación oficial de Eduardo. Mientras tanto, mientras siguen ingresando, ya que estamos unos minutitos antes del inicio de la jornada de hoy, contarles que este programa está coorganizado entre la ASAEC y la Universidad Nacional de Rosario, con el vicerrectorado, y que es auspiciado por la Embajada de Canadá, como todas las actividades que realizamos de la ASAEC. Tenemos grandes amigos en la embajada que nos acompañan en todos nuestros encuentros y que le dan justamente el espaldarazo a todas las actividades que vamos realizando. Esta tarde es muy particular, corresponde a la segunda charla del ciclo y vamos a comenzar a conocer el patrón productivo de la región de la Pradera. La primera charla que tuvimos la semana pasada, allí hicimos un recuento del estado de situación de la educación técnica en Argentina, conocimos un poquito el pasado, en donde nos encontramos y con una proyección de futuro. Ahora, en la charla de esta tarde, vamos a intercambiar con Eduardo una mirada, conocimientos, y vamos a empezar a conocer el patrón productivo de, en este caso, de la provincia de Alberta. Eduardo se encuentra en Edmonton, que es la ciudad capital de esta provincia, una provincia que podríamos decir a la región toda, la región de la Pradera, diríamos que el patrón productivo está presente por los hidrocarburos como el gas, el petróleo. Es muy distintiva el uso de las energías renovables en toda esta región. Es una región donde la agricultura se hace presente y en donde la industria del desarrollo de software aparece como una empresa emergente. Nosotros en Argentina, en todo nuestro territorio diverso, tenemos algunos de estos patrones productivos que se presentan. En esta reunión, en este ciclo, nos acompañan referentes de escuelas, profesores e integrantes de equipos directivos de escuelas de diferentes provincias. En esta tarde se han sumado una gran cantidad de referentes de la provincia de Salta, que al igual que otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, tienen Se apagó el audio, Vivi. Perfecto. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les decía que parte del patrón productivo que vamos a comenzar a recorrer hoy de la provincia de La Pradera lo encontramos presente en algunas de las provincias que están representadas por sus docentes y sus equipos directivos. También tenemos muchos docentes universitarios porque hay muchas universidades de nuestro país, algunas universidades que brindan este tipo de perfil. Pero la agricultura es uno de los patrones fuertes de la región en la cual nos encontramos con la ASAEC y es también uno de los puntos que nos interesa conocer, más que todo de imaginar cómo se hace en Canadá cuando hay tantos meses de tanto frío o de tanta nieve.
Así que, siendo exactamente las 18:02 y habiendo ya más de un centenar de personas en la sala, vamos a dar inicio formalmente a esta tarde, a esta charla de esta tarde, y le paso el micrófono a nuestra compañera Olga Corno, presidenta de la SAEC, para que haga la presentación formal de Eduardo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias nuevamente por la compañía que estamos teniendo. Es tan interesante ver todo el interés que ustedes ponen y esto nos gratifica con Viviana porque cuando pensamos en estos programas de partenariato, pasamos a tener un partenariato con ustedes muy interesante porque son prácticamente nuestra compañía de miércoles. La charla de hoy tiene que ver con la presencia de Eduardo Jiménez Trinidad, que es gerente de proyectos internacionales del Departamento de Capacitación Corporativa e Internacional del Instituto Tecnológico del Norte de Alberta. Si uno lo busca por sus siglas en inglés, encontrará NITE, ¿no? Como gerente de proyectos internacionales de este Departamento de Capacitación Corporativa, él es el responsable de planificar, ejecutar y monitorear proyectos de capacitación técnica en el sector público y privado en varias industrias. Cuando hablamos de varias industrias, hablamos de petróleo, de minería, de construcción, de salud. También tiene experiencia en recursos humanos, administración de empresas y negocios agrícolas. ¿Qué tiene de interesante y por qué a nosotros nos parece importante esta visita? Primero porque tiene experiencia creando capacidad local en centros de capacitación, es decir, trabaja con institutos, con colleges, con universidades, con centros corporativos, es decir, tiene una bajada importante en esta relación instituciones-sociedad. Es un poco lo que nosotros queremos compartir para ver cómo hacemos nosotros para establecer estos mismos parámetros. Además tiene experiencia en proyectos de desarrollo curricular, y esto es sumamente importante, basado en competencias y alineado con los requerimientos y necesidades de la industria local. Para nosotros es un placer tener y que haya aceptado de tan buen grado y con tanta predisposición compartir con ustedes esto que es pura y exclusivamente una idea de que veamos, que tomemos lo mejor y que veamos en la medida de nuestras posibilidades también cómo aplicar lo que tanta falta nos hace desde la perspectiva de competencias y educación técnica. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Gracias Olga y Viviana y Darío por la invitación para mí. La verdad que es un placer compartir siempre nuestras experiencias con Argentina y con específicamente la Universidad de Rosario y la asociación. Así que siempre pueden contar conmigo para lo que sea. Gracias Olga por esa tan buena introducción. Así que yo voy a tratar de mantener nuestra conversación lo más coloquial posible, lo más llana posible. Voy a comenzar hablando primero de donde yo estoy ubicado, donde nosotros estamos ubicados, el Instituto de NATE, y ya luego entonces vamos a ir avanzando. Si me permiten, voy a compartir una presentación que tengo por aquí preparada para todos ustedes. Ok, lo primero que vamos, y si quieren, Darío, Olga o Viviana pueden comenzar a grabar la sesión, si les parece. Ya estamos grabando, Eduardo, ya estamos grabando. Perfecto. Pues la presentación de hoy la hemos titulado La educación técnica y formación profesional en Canadá.
y nosotros vemos esto como el motor de desarrollo económico para cualquier nación o para cualquier economía. Entonces, los temas que vamos a tratar les voy a hablar un poco de la provincia de Alberta, la economía, la educación, la agricultura, que sé que es un área de interés muy grande para muchos de los participantes aquí en esta conferencia. También les quiero hablar un poco de Edmonton, la ubicación, la economía de la ciudad, y luego entonces les voy a hablar del Instituto Tecnológico del Norte de Alberta, o NAIT por sus siglas en inglés, y cómo nosotros abordamos la educación técnica y cómo nosotros abordamos la formación profesional desde nuestro instituto. Ya luego les voy a entrar en materia de lo que sería la educación técnica como tal y cómo nosotros hacemos para vincular nuestra oferta curricular con lo que es los sectores económicos de la provincia en este caso. Entonces, para que tengan una idea, la provincia de Alberta es una provincia en extensión territorial es bastante grande. Este es el mapa de Canadá, como pueden ver por aquí. O sea, todo esto que ven a partir de aquí arriba es lo que nosotros llamamos, el Polo Norte lo podrán ver por aquí, pero son lo que nosotros llamamos territorios. Y los territorios no tienen la población suficiente para ser provincia. Nosotros somos la provincia de Alberta, ubicado aquí. En extensión territorial somos bastante grandes, pero como pueden ver, lo que tenemos es una población de 4.5 millones al tercer trimestre del 2020. No es una población muy alta cuando consideramos que muchos países, por ejemplo, en el Caribe, tienen una población el doble que esta provincia. Así que eso es para que más o menos tengan. Estamos ubicados en el oeste del país. Para los que tienen un poco los que les gusta un poco la geografía, Toronto se encuentra por esta zona por aquí, en lo que llamamos la provincia de Ontario. Alberta, justo en el centro, tiene a Edmonton, y luego en un momentito vamos a hablar un poco más de Edmonton. Para que tengan una idea de lo que es la actividad económica de Alberta, Alberta tiene un Producto Interior Bruto de 334.5 billones de dólares canadienses. Eso es un equivalente a 264.91 millones de dólares, billones de dólares americanos. Según pude ver, creo que más o menos rondamos el 50% de lo que es el PIB de la República de Argentina en su totalidad. O sea que si bien somos una provincia pequeña en población, pero sí tenemos un desarrollo económico bastante alto, por ser inclusive una de las 3 principales provincias de Canadá en cuanto a Producto Interior Bruto y en cuanto a desarrollo económico. La productividad laboral aquí se ubica en unos $78.5 por hora. Eso es de acuerdo a la cifra del 2019. Y los sectores económicos aquí principalmente son el comercio, la manufactura, la energía, tanto solar como convencional, de petróleo y gas, la agricultura y la construcción. Entonces, yo me voy a salir de aquí. Le voy a mostrar un poco de lo que es Alberta. Le voy a poner un video para que más o menos tengan una idea voy a dejar de compartir esto, y para que más o menos tengan una idea de lo que yo les estoy hablando, para que tengan algunas imágenes de lo que nosotros tenemos aquí en Alberta en cuanto a cultura, turismo y cosas así. Así que dejo de compartir esto y paso a compartir el video, si lo encuentro. Son muchas pantallas. Creo que es este. Y ups, déjame ver cómo yo... mover esta pantallita por aquí, en lo que yo le pongo entonces el video que realmente quiero compartirle. Y no sé si pueden verlo, Viviana, si me puedes decir sí se o está no. viendo bien, se está viendo, no se está Perfecto, escuchando, Eduardo. Pues ahí va el video entonces. Vamos entonces.
Excelente el video, las imágenes y todo lo que hemos compartido. Bueno, perfecto. Como forma de introducción quería mostrarle ya en imágenes lo que es la provincia y creo que ese video capta lo que es la provincia de Alberta y lo que tiene que ofrecer. Así que vuelvo y sigo con mi presentación por aquí. Como les decía entonces, Alberta es una provincia muy rica en el sentido de todo lo que tiene que ofrecer como sector económico, en cuanto a sectores económicos y en cuanto a educación. Así que para los que no están familiarizados con el sistema de Canadá, somos bastante similar a Argentina, excepto que no somos una república, pero sí somos federal. Cada provincia tiene su propia legislación y tiene su propio, por ejemplo, maneja su educación individualmente, aunque hay mucho parecido en todas las provincias. Canadá no es una república, es una monarquía parlamentaria y para conocimiento general, mucha gente no sabe que nuestra jefa de Estado es la reina Isabel II, la reina de Inglaterra. Y nuestro primer ministro es el señor Justin Trudeau. La ciudad de Edmonton. La ciudad de Edmonton es la capital de Alberta, como pueden ver en el mapa por aquí. Se encuentra ubicada justo aquí en este punto. La ciudad de Edmonton, así sea la más, sea la capital de la provincia, pero no es la ciudad más grande. La ciudad más grande realmente es Calgary. Así que Calgary tiene aproximadamente 100,000 habitantes más que nosotros, pero sí el centro del gobierno está en la provincia, digo, en la ciudad de Edmonton,
y la mayoría de la producción de petróleo de la provincia están al norte de Edmonton o al norte de la provincia, en una ciudad que se llama Fort McMurray, pero aquí en Edmonton están la mayoría de las refinerías de petróleo. Entonces, para ya llevarlos a otra idea, yo voy a estar cambiando de pantalla, volviendo a pantalla y cambiando de pantalla por el hecho de que solo tengo una, pero quiero mostrarles lo más que pueda antes de entrar al tema real que vamos a estar discutiendo, para que tengan una idea de lo que es nuestra provincia y nuestra ciudad. Así que yo voy a compartir ahora, voy a compartir datos económicos, por ejemplo, de la provincia, y lo voy a compartir, como se puede decir, en vivo, porque tenemos información económica para que tengan una idea. Uno de los sectores, esto es información sobre la provincia, y estas informaciones la provee el gobierno. Me imagino, Viviana, que tenemos mi pantalla. Está todo correcto, estamos viendo tu pantalla. Adelante. Perfecto. Cualquier cosa me dices y lo corregimos por aquí. Entonces, la parte de los sectores económicos, los sectores económico activos de la provincia, quise mostrarle esta data que generalmente es en vivo y actualizada, que presenta la provincia en el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Economía de la provincia. Y para que más o menos tengan una idea, por ejemplo, en el sector construcción, como pueden ver aquí, se tiene cuántas casas, cuántas viviendas se comenzaron a octubre del 2020 o en octubre del 2020. ¿Tu audio está abierto, Eduardo? No te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Ok. Déjame volver entonces. Bueno, pues voy a repetirlo un poco. Decía que los sectores económicos que tenemos son, por ejemplo, la construcción, y esas son cifras actuales que la provincia provee a sus participantes o su ciudadanía en pleno, en vivo, como se puede decir así. Entonces tenemos, por ejemplo, cuántas casas se han hecho, la inversión total de la provincia, unos 59.5 millones, las industrias, por ejemplo, el intercambio comercial, la manufactura, equivalente a septiembre del 2020 en 5.4 billones de dólares, cuántos pasajeros, como pueden ver, el declive de un 79.7% en la caída de pasajeros a septiembre del 2020, con solo 443,000 pasajeros. El GDP, como les comentaba anteriormente, que está actualmente en 3.74 billones. La agricultura, y la agricultura, que sé que es un renglón muy importante para la mayoría de los oyentes de esta charla. Alberta produce mucho trigo, ganado vacuno, maderables y granos en sentido general. Y como pueden ver, por ejemplo, en el caso del trigo, cuántas toneladas métricas, cuánto cuesta una tonelada métrica, en ganado vacuno cuánto cuesta eso, cuánto estuvo el empleo o el desempleo, que ahora mismo está en niveles históricos. Estamos en un 10.7% de desempleo, que es muy alto, considerando que en otras épocas al máximo podría llegar a 3%. El sector energético, que es muy, muy activo aquí, tenemos petróleo, gas natural, energía renovable, y la población, como les decía, que ha disminuido, por ejemplo, la inmigración en 1836, con una población de 4.4 millones. Esto para que más o menos tengan idea de lo que es la provincia. Y si me permiten aquí, pueden seguir viendo mi pantalla, Viviana. Todo perfecto. Está todo perfecto.
viendo tu relato y los números. Perfecto. Entonces, este es el caso de Edmonton. En el caso de Edmonton, que es una ciudad, tiene una población actual de 1 millón de habitantes, ¿cuántos permisos de residencia se han dado? ¿Cuántos nacimientos hubo en el 2018? Y cuánta, por ejemplo, para el 2016, la minoría visible, cuánto, que era un 36%, 36.4% de la población. Entonces, para que vean, esto es solo Edmonton, la cantidad de gas natural que se produce, la cantidad de casas y permisos que se emiten, la construcción, el nivel de, por ejemplo, en el 2019 hubo una inversión en proyectos de infraestructura en construcción de 32.4 billones de dólares. Entonces, he querido darle esta información para que más o menos vean cómo la ciudad de Edmonton y la provincia de Alberta requiere mucho de personal altamente capacitado y altamente entrenado para poder trabajar en las industrias, en los diferentes sectores económicos que tenemos. Así que con esto yo ahora me muevo un poco a hablarle de NAIT. ¿Qué es NAIT? El Instituto Tecnológico del Norte de Alberta. Y les voy a dar un poco de historia. El Instituto Tecnológico del Norte de Alberta surge por la necesidad de personal técnico. En 1962 fue nuestra primera graduación, donde graduamos 29 electricistas. El instituto surge por la necesidad que en el momento, en los años principio de los 1950, final de los 1950, la provincia comienza a requerir mucha mano de obra técnica por la explotación del petróleo que se comienza a iniciar en la provincia. Por lo tanto, surge una institución como NAIT. En ese momento teníamos un solo programa. Hoy día tenemos 150 programas de educación técnica que van desde 1 año hasta 3 años. Tenemos una oferta de educación continua aproximadamente de 3.600 cursos que pueden ir de un mediodía hasta 1 semana o 1 mes de duración. Eso es para nuestra oferta a educación continua a personas que ya se encuentran en el mercado. Con esto, entonces, cambio y vuelvo a mis videos, que me gustan los videos para dar más o menos una idea. Vuelvo a presentarles entonces lo que es NAIT, para que tengan una idea de que cuando nosotros les presentamos y nos referimos a NAIT, para que vean lo que es NAIT como tal.
Y ese es NATE. Nosotros tenemos el eslogan de ser la esencial para la provincia de Alberta por el trabajo que nosotros hacemos con el sector educativo. I'm from Colombia. I came to Canada 8 years ago. So I asked her, do you want to come with me? So Okay, me escuchan bien ahí. we decided to get married. Audio, pero no video. Our dream is to have kids sometime in the next couple of years. So I think that's what motivates us to be here. At NATE, we Right learn now I'm taking occupational health and safety, and I am on my second year. What are the procedures or rules that you have to create to keep people? ¿Me escuchan bien ahí ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, pues volvemos entonces a nuestra parte aquí con la historia de NATE. Entonces, NATE tiene una matrícula estudiantil de unos 60,000 estudiantes en tiempo parcial y tiempo completo. Esos estudiantes a tiempo completo generalmente son unos 28,000 estudiantes y al tiempo parcial sería, bueno, la otra diferencia serían unos 12,000 estudiantes, 12,500 estudiantes al año en educación dual, que tengo entendido eso también tiene mucha importancia para el mercado, para Argentina como tal. Y el otro componente ya son estudiantes de tiempo parcial o de estudiantes de cursos cortos con educación continua o con educación corporativa. Así que esa era la introducción que quería darle en ese sentido. Nosotros como del Departamento Corporativo Internacional de NATE trabajamos en el exterior, trabajamos con países, con otros países, ayudándolos a crear instituciones técnicas de educación técnica como el NATE. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a un país y trabajar todo lo que, excepto la construcción, por ejemplo, de una escuela o de un instituto, pero todo lo demás en lo que respecta a formación de los instructores, el trabajo curricular, el desarrollo curricular, la relación con la industria y con los sectores económicos y productivos localmente, el desarrollo de la gerencia y todo eso. En los últimos años, en los últimos 42 años hemos estado trabajando en esto y hemos estado en más de 61 países. En los últimos años hemos estado en Tailandia, Madagascar, Libia, Cuba, y estos son proyectos generalmente a largo plazo. A corto plazo hemos estado en México, Perú, Colombia, etcétera. Más países en el Medio Oriente por la parte de petróleo que nosotros siempre tenemos mucha información. Entonces, a partir de ahora ya quiero comenzar con a lo que vinimos a aprender hoy, como dicen. Vamos a hablar de la educación técnica y la formación profesional. ¿Cómo es aquí en Canadá y cómo es específicamente en NATE? Es muy parecido en todo el país, cómo se desarrolla y cómo se enseña la educación técnica en todo Canadá. Y para eso voy a irle hablando. Yo sé que generalmente voy a hacer un paréntesis aquí, generalmente estas presentaciones son un poco cansonas, pero yo voy a tratar de cuando estemos un poco cansados, nos movemos y vemos un video, que tengo muchísimos videos para ver, así que voy a ir presentándoles videos en la medida que vaya avanzando la presentación. Entonces, Eduardo, todo va muy, muy bien. Es hermoso tu relato, lo estamos siguiendo con muchísima atención, así que adelante. Pues perfecto. Si se me van cansando o aburriendo, me dicen y hacemos otra cosa. Bueno, pues la definición de educación técnica, a mí me gusta siempre definirlo y siempre llevar siempre hacer la aclaratoria. La educación técnica no es más que crear capacidades y las competencias necesarias, ese know-how, como decimos nosotros, y ese conocimiento y esas actitudes necesarias para desempeñar un oficio o un trabajo en el mercado laboral. La educación técnica
lamentablemente en nuestra región, en Latinoamérica, tiene una connotación de que es de bajo nivel y que es de personas que no son lo suficientemente inteligentes para ir a una universidad o una cosa. Eso es la percepción más errada y la percepción más desactualizada que tenemos lamentablemente nosotros como latinoamericanos en la mente. La educación técnica ha sido el motor para países desarrollados estar donde están hoy. Y es el tipo de educación que garantiza que una persona puede insertarse al mercado laboral de una forma eficiente y rápida. Aquí en Canadá, el propósito de la educación técnica es la preparación de esa población para ingresar al mercado laboral. Es por eso que la educación técnica tiene una relación muy cercana con los empleadores y el mercado laboral. Mientras nosotros no veamos la educación técnica como ese vínculo entre el sectores productivos y la academia, o sea, las instituciones de capacitación, no vamos a poder hacer ese engranaje, esa conexión entre ambos mundos, ese puente que necesita existir entre sector educativo y sector productivo. Sin la educación técnica no está de por medio, no va a poder existir. Entonces, ¿por qué la educación técnica? Y yo le voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo lo primero que hice fue una carrera técnica, un college de 2 años. Y luego seguí estudiando porque me gusta estudiar y porque entendía que tenía que seguir estudiando. Pero la educación técnica es el puente, es ese paso que lleva a la persona a decir, yo quiero ser productivo y yo quiero aportar algo para mi sociedad. Y es el motor no solamente por excelencia para desarrollo económico, incluso para desarrollo personal y familiar al mismo tiempo. La educación técnica ayuda a aumentar la productividad a nivel individual, empresarial y nacional. Si nosotros nos fijamos en Latinoamérica generalmente, y yo puedo hablarle mucho de la zona porque soy de la región, en Latinoamérica, por lo general se tiene la pirámide de la educación invertida, donde nosotros tenemos, no sé si pueden ver mi triangulito que le estoy haciendo, soy malísimo pintando. Perfecto, se ve perfecto, adelante. Soy súper malo pintando, pero para que tengan una idea, en Latinoamérica tenemos la pirámide de la educación invertida, donde tenemos muchos ingenieros, doctores, etcétera, en este renglón, y lo tenemos en la base aquí. Y luego tenemos otro tipo de carrera, y aquí arriba tenemos el nivel técnico. Pero ¿qué resulta? Que en el sistema productivo, y la razón por la que la tenemos invertida es porque en el sistema productivo es todo lo contrario. En el sistema productivo se necesitan muchos técnicos, se necesitan muchos supervisores, por ejemplo, y se necesitan, déjame volver y se necesitan pocos ingenieros. En una planta de proceso, en una planta de producción, no podemos entrar a todo el mundo que sea ingeniero. Tenemos que entrar técnicos, que es la base de la producción, y luego entonces a nivel jerárquico se llega a la ingeniería. Entonces, eso está pasando con la pirámide de la educación en Latinoamérica, y estoy seguro que en Argentina puede ser que sea el mismo caso. Otra de las ventajas de la educación técnica es que ayuda a reducir la pobreza. La pobreza como país e incluso individual. Nosotros tenemos que pensar que con una educación técnica de 1 año o de 2 años, y tengo que hacer un hincapié aquí, con una educación técnica de calidad, podemos reducir la pobreza porque ese individuo en 1 año puede incorporarse al mercado laboral y ser
tener los suficientes ingresos como para poder subsistir y poder ayudar a su familia, poder ayudarse a sí mismo, incluso poder ayudarse en obtener otros estudios más avanzados. Pero también puede ayudar a la colectividad. ¿Por qué? Porque ayuda a que haya un sistema más productivo, un sistema más eficiente y que se trabaje más en armonía en un sector económico específico. Entonces, ya yo les he dicho un poco de lo que son los beneficios de la educación técnica a nivel individual, de empleador y de la economía en sentido general. Pero aquí pueden verlo con más en detalle. Pues aumenta definitivamente el empleo y la empleabilidad del estudiante. Y ojo, siempre y cuando sea educación técnica de calidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Lamentablemente vemos la educación, como decía antes, y quizá ahorita cuando abramos el foro para preguntas y comentarios, me imagino que vamos a hacer eso al final. La realidad es que como nosotros tenemos la mentalidad que es algo bajo y que es algo de segunda clase, vamos a decirlo así, asimismo tratamos de manejar los centros educativos. Y por eso yo quise presentarle el video de Nate para que vieran lo que es Nate. Nate no tiene que envidiarle, nada que envidiarle a la universidad más desarrollada del mundo, porque tiene todas las instalaciones y todas las cosas de tecnología, de equipos, de todo lo que necesita para proveer un servicio. Entonces a veces nosotros vemos así, porque es técnica, tiene que ser sucia y la gente tiene que tener grasa hasta en los codos, en la cara, y no es así. Entonces cuando es educación técnica de calidad, podemos mejorar mucho la empleabilidad, podemos trabajar mucho en los salarios más altos. Yo trabajo mucho con otros países y me encuentro que, por ejemplo, uno va y le pregunta, ¿tú eres plomero? Y te dicen que sí, que son plomeros, pero porque pueden poner 2 tubos juntos. Y no son plomeros porque estudiaron y porque tienen esa capacidad y porque tuvieron una formación, una educación adecuada y organizada. Entonces mejora las condiciones de trabajo, desde luego. La movilidad profesional es muy importante porque cuando ofrecemos una educación técnica de calidad, tenemos la posibilidad de que ese estudiante o esa persona pueda moverse de una provincia a otra, por ejemplo, en el caso de Argentina, provincias que requieren mucho más mano de obra que otras, pero promueve la movilidad dentro de un mismo país e incluso en el exterior. Y claro, desde luego se mejora la productividad. En el área del empleador, y esto siempre me pregunta, la primera pregunta que me hacen, ¿y cómo hacen ustedes para trabajar con los sectores productivos y traer los sectores productivos hasta el centro, hasta el instituto? Yo le digo, fácil, porque ellos entienden los beneficios que hay para eso. Los sectores económicos no van a trabajar con educaciones técnicas mientras ellos no vean un beneficio para ellos, porque es su naturaleza. No es porque ellos sean malas personas, es porque es su naturaleza y ellos se deben a inversionistas y ellos se deben a su organización y a su empresa y ellos tienen que hacer sus negocios productivos. Si nosotros como centro educativo no somos capaces de brindarles personal altamente calificado, ellos no nos van a prestar atención a nosotros. Entonces, cuando ellos ven esos beneficios claramente para ellos, ellos van a ser nuestros principales promotores y nuestra principal conexión. Y desde luego ya para los que son las políticas públicas y gobierno, los gobiernos ven esto muy de cerca, el aumento de la empleabilidad, el aumento de la participación en el mercado laboral, la reducción de niveles de desempleo, aumento de la productividad y la fuerza laboral mejor capacitada. Lamentablemente también, yo sé que en el caso de Argentina, por ejemplo, la educación es gratuita en todo el sentido de la palabra y a todos los niveles, pero si nosotros no ponemos, y he visto ejemplos en países que, por ejemplo, tienen la educación a nivel de universidades autónomas gratis, los estudiantes entran y como no les cuesta nada, duran 5, 6, 7 años dando vueltas. Al final, muchos al tercer año se cansan
otros no llegan y hay una deserción muy alta porque no sabemos conectar bien el interés del estudiante con lo que le estamos ofertando. Entonces, a muchos países le interesaría mucho más, a gobiernos le interesaría más invertir en 1 o 2 años de capacitación. ¿Por qué? Porque en 1 año, en 2 años, tengo a este individuo trabajando para X empresa y tengo a ese individuo aportando impuestos. Entonces, este tipo de educación es que no solo hemos sabido vender quizás al sector, a los gobiernos, pero tiene muchísimo sentido. Para yo, como gobierno, ponerme a subsidiar 5 años, 4 o 5 años de educación, mejor subsidio 1 o 2 años de educación cuando sé que esta persona va a insertarse inmediatamente al mercado laboral y va a comenzar entonces a trabajar y aportar impuestos para entonces hacer crecer la economía. Para que tengan una idea, esto es información del 2015. Generalmente la data se actualiza cada 5 años, este tipo de data, pero esto es de la Asociación de Institutos y Colegios de Canadá, que en el 2015 hicieron este estudio. Por ejemplo, para cada $1 invertido en educación técnica, los estudiantes reciben como retorno de en sus ingresos, reciben $3.8 por cada $1 que un estudiante invierte en el tipo de educación técnica. Esto es el beneficio que recibe en cuanto a retorno en la vida de sus ganancias, por ejemplo. La sociedad, por cada $1, de nuevo, que la sociedad aporta en forma de inversión en educación técnica, miren el nivel altísimo que recibe en cuanto a ingresos nacionales y en ahorros sociales. Por cada $1 invertido en educación técnica es 5.4 en educación técnica. El nivel de educación, en educación universitaria, creo que ronda los 2 y algo. O sea que estadísticamente y en beneficio, realmente esto es mucho más relevante para la sociedad, invertir en educación técnica que en otro tipo de educación. Y miren entonces aquí para el área de los que pagan impuestos, que siempre nos estamos quejando que pagamos muchos impuestos, muchísima gente, pero por cada $1 invertido en impuestos, que pagamos en impuestos, recibimos este tipo de beneficio en cuanto a impuestos pagados al sector público. Entonces, la matemática está ahí, los números están ahí. La educación técnica es uno de los factores es el tipo de educación que más beneficio promueve, aporta tanto al individuo, al empleador, como a la economía. El impacto de NAIT, de la educación técnica de NAIT a la provincia de Alberta, para el año 2015, el último estudio que tenemos fue de 1.7 billones de dólares. 1.7 billones de dólares, el impacto económico de los estudiantes que egresan de NAIT. Entonces, ya con eso he querido darle y estadísticas e información sobre la educación técnica que existen, datos que existen y que están ahí disponibles para demostrar los beneficios de la educación técnica. Ahora, les decía que mientras nosotros no seamos capaces de dar educación técnica de calidad, no vamos a poder ser eficientes. Y los sectores productivos no es que no se van a acercar a nosotros, es que no nos van a hacer caso. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a los sectores productivos? Esta es la pregunta que yo recibo y cada vez que yo estoy hablando del tema y que estoy hablando con cualquier persona involucrada en el área técnica. Fíjense, ¿cómo nosotros ofrecemos una educación de calidad, técnica de calidad? Y aquí, esto es lo que nosotros llamamos en NAIT, nosotros llamamos esto el modelo de creación de capacidades, que nosotros lo utilizamos internacionalmente para trabajar con organizaciones que quieren desarrollar su nivel de oferta de educación técnica.
Para nosotros en NATE, para un instituto, un centro de capacitación, un college, una escuela secundaria incluso que ofrece servicios de educación técnica, para que una educación técnica sea fuerte y relevante necesita tener un cuerpo profesoral, o sea, una instrucción que sea adecuada. ¿Cómo nosotros logramos esto? Nosotros, primero, para contratar gente que sean nuestros instructores, necesitan venir de la industria con mínimo 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos enseñarle a un soldador, si nosotros andamos buscando un profesor para ser soldador o electricista, esa persona tiene que venir con esa competencia ya. Nosotros no nos podemos ponerle a enseñarle a un profesor a él ser electricista o a ser soldador. Tiene que venir con la experiencia de la industria. 5 años mínimo de experiencia. La otra cosa es que ya una vez nosotros lo contratamos y decimos, digamos, un soldador se quiere quedar por completo en, no sé, dando clases, por ejemplo. Bueno, pues a los 5 años de estar, iba a escribir years, años. A los 5 años de estar con nosotros en NATE considera que ya ese profesor se está poniendo obsoleto respecto a lo que hay en la industria. Entonces lo que hacemos es, lo enviamos nuevamente a la industria, lo que nosotros llamamos un return to industry o un retorno a la industria para que la industria entonces trabaje con eso, para que vuelva a ponerse al día en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos y todo eso. La otra parte, aquí esto fue la parte que ya hemos visto, la parte de instrucción, la instrucción. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con la instrucción? Nosotros a esa persona lo contratamos con experiencia de la industria, si no tenemos capacidad pedagógica para enseñar. Entonces, nosotros tenemos para eso, para nosotros es más fácil convertir a un técnico, a un ingeniero, a un electricista, a un soldador, a un mecánico industrial o lo que fuere. Es más fácil para nosotros convertir a ese técnico en profesor que a un profesor al nivel técnico o un profesor a ser ingeniero o ser electricista. Entonces, nosotros lo que hacemos es que lo trabajamos con lo que nosotros llamamos BMI, que es Becoming a Master Instructor. Nosotros tenemos un programa que trabaja en la parte pedagógica con esa persona, con ese profesor, con esa profesora que hemos contratado. La otra parte es la curricular y nosotros no vamos a ser fuertes si no tenemos un currículum actualizado y un currículum de vanguardia alineado con la industria. Entonces, esto es una de las formas en la que nosotros nos acercamos al sector productivo. Primero, una de las formas es, como le dije antes, contratar gente de la industria y enviar instructores luego a la industria que se actualicen. Pero uno de los más importantes es el currículum. Nosotros podemos tener el mejor currículum del mundo, los mejores profesores del mundo, si no tenemos un currículum alineado con las necesidades de los sectores productivos, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, para nosotros basamos nuestro currículum en competencias y para nosotros saber las competencias no nos las inventamos nosotros como ocurre en muchísimos centros educativos. Decimos, el estudiante tiene que saber física, o no sé si existe, matemática nuclear o física nuclear o tiene que saber enviar un cohete a la luna. Tiene que saber enviar un cohete a la luna, por ejemplo, pero la industria no nos está pidiendo, nosotros ni tenemos astronautas en el país. Entonces, a veces ese es el desenfoque que tiene el centro educativo, es lo que nos hace ser poco eficiente. Entonces, cuando nosotros para desarrollar un currículum basado en competencias nos sentamos con los sectores productivos y le decimos, ok, ¿qué necesitan ustedes? Nosotros necesitamos electricistas, nosotros necesitamos mecánicos, nosotros necesitamos gente que trabaje en la agricultura, nosotros necesitamos agronegocios, nosotros necesitamos veterinarios, nosotros necesitamos, ok, vamos a ver, para un veterinario, vamos a comenzar con el veterinario. ¿Qué competencias, qué necesita saber ese técnico veterinario
Me imagino que ustedes tienen técnicos veterinarios, nosotros tenemos técnicos veterinarios y asistentes veterinarios. ¿Qué necesita saber ese técnico veterinario? Bueno, ¿cuáles competencias duras necesita tener? Bueno, necesita saber, no sé, cómo inyectar Hola Eduardo, tu micrófono no te estamos escuchando. Quedamos en el técnico veterinario. se me pone... Ahora sí, ahora te Ya, estamos escuchando. perfecto. Sí. No sé cómo se... Porque yo Interesantísimo. ni Va toco bárbaro. la... Perfecto. Yo ni toco la pantalla, no sé cómo se pone... No te hagas problemas, son en cosas que sol. pasan con la tecnología. Adelante. Perfecto. Cualquier cosa tú me sigues diciendo que aquí yo estoy como si estuviera hablando solo, porque no Sí, puedo ver. no, pero hay más de 170 personas Perfecto. escuchándote. Adelante. Bueno, pues ahorita cuando terminemos vamos a abrir los micrófonos a ver qué la gente opina y qué la gente tiene que decir. Por supuesto. Pues entonces le preguntamos al sector productivo, ¿qué necesita tener ese veterinario? Como lo decía, ¿qué necesita tener el técnico veterinario para nosotros? ¿Qué necesita? Es una pregunta súper sencilla. ¿Qué necesita tener un técnico veterinario? ¿Qué capacidades técnicas y qué capacidades duras y blandas necesita tener un técnico veterinario egresado de nuestro centro para que ustedes le den trabajo? Entonces, los sectores productivos nos van a decir, necesitamos esto, necesitamos que sepa esto, necesitamos que sepa esto. No todo es técnico, necesitan también capacidades blandas como comunicación. Una de las cosas que no trabajamos mucho con nuestros técnicos es la comunicación, el emprendimiento. Por ejemplo, lograr una cotización de un soldador o un precio de un soldador o de un plomero se hace difícil porque nosotros como instituciones técnicas no lo estamos capacitando con lo que nosotros llamamos aquí en NATE capacidades esenciales. El técnico necesita un grupo de capacidades esenciales como trabajo en equipo, comunicación, capacidad de análisis para poder desempeñar su información, además de la parte práctica. Por eso nuestra educación generalmente va 60% práctico, 40% teórico, o en algunos casos 50 práctico, 50 teórico. En otros casos, por ejemplo, en el área de salud, nuestros técnicos pueden aumentar hasta 70 práctico, 30 teórico. Pero como quiera, necesitamos tener ese componente de capacidades blandas que necesita tener el participante. Y esas actividades, esas competencias se le trabajan desde el punto práctico inclusive. Por ejemplo, cómo hacer una presentación, cómo poner una cotización. O sea, hay cosas que son prácticas a la vez, aunque se trabaja en la parte blanda, la parte de conocimientos esenciales. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Así desarrollamos el currículum inicial. Nosotros, un grupo de especialistas de NATE se reúne con esas conversaciones con los técnicos, con los profesores, con el sector económico, se reúne con el sector económico y una vez el sector económico nos dice lo que tiene que tener ese técnico, el equipo de currículum, de desarrollo curricular, se reúne, pone un programa, vuelve y se lo envía a los sectores productivos y le decimos, esto fue lo que nosotros entendimos de nuestras reuniones y discusiones anteriores. Todavía lo entendimos bien. Si nos dicen sí, ya el programa se lanza al mercado. Si nos dicen no, volvemos a revisar todo de nuevo. Pero una vez se desarrolla, entonces nosotros formamos lo que nosotros llamamos PACs. Un PAC es un Program Advisory Committee, un programa de asesores un comité de asesores del programa o del curso que se está haciendo. Entonces, de ese grupo que nosotros reunimos, la industria en sentido general, solo nos quedamos a veces con de 3 a 6, a veces 8 personas externas
expertos en la materia que son los que se encargan de revisar nuestro currículum. Entonces, ya el currículum está hecho con el sector en general, luego se deja en funcionamiento un pequeño comité que es el encargado de que cada semestre nuestro equipo curricular le envía a ese comité, le dice, miren, el programa de técnico veterinario o de técnico agrónomo que le enviamos, todavía ese programa, esto fue lo que le enseñamos a los estudiantes, todavía eso es relevante. Si nos dicen que sí, perfecto. Si nos dicen que no, vamos entonces a revisar el currículum y hacer pequeños cambios cada semestre. Generalmente esto ocurre por un cambio en la tecnología va muy rápido. Por ejemplo, yo de veterinaria no sé mucho, pero un cambio, qué sé yo, que si se usaba tal equipo de sonografía, por ejemplo, para el ganado vacuno, ya ese equipo no se está usando y se está utilizando otro equipo, entonces nosotros tenemos que adaptar el currículum a que haga eso. En la parte, ya cuando ese grupo hace eso cada semestre, pero nosotros hacemos cada 5 años, no importa cómo estén los programas, cada 5 años hacemos lo que nosotros llamamos el CRR, que es el Curriculum Review and Renewal. Nosotros hacemos una revisión del currículum y bueno, aquí no me funciona la R al traducirlo, y una revisión y una actualización y una renovación, ahí sí lo puedo utilizar, una renovación y una revisión y una renovación del currículum. Cada 5 años se hace el proceso de nuevo otra vez, donde se invita al sector productivo en sentido general y vuelve y se hace el proceso. Otra forma de vincular el sector productivo son con las co-ops. Las co-ops, nosotros lo llamamos aquí, no son pasantías, es un sistema de educación, los estudiantes se pueden inscribir en ese tipo de programa. Existe el programa regular y el programa co-op. El co-op, el estudiante generalmente en su tercer semestre se va a la industria. De 4 semestres, el tercer semestre se va a la industria a trabajar. Y Nate hace los contactos con la industria para que ese estudiante entre a trabajar tiempo completo, a trabajar en una industria, luego regresa entonces a trabajar a estudiar con nosotros. Están las pasantías. Con las pasantías no voy a hablar mucho porque sé que en Argentina existe mucho el modelo y en toda Latinoamérica también. En la parte de aprendiz sí le voy a hablar un poco. El aprendiz es algo que incluso es a través del gobierno y nosotros somos en Canadá el mayor proveedor de sistema de educación dual. Y como nosotros lo trabajamos aquí, es un proceso larguísimo. Voy a tratar de resumirlo un poco, Viviana, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero el sistema de aprendiz, ¿cómo funciona? Es el estudiante tiene una empresa, y el estudiante trabaja en esa empresa 10 meses y estudia en NATE 2 meses. O sea, que en un año el estudiante está en NATE 2 meses y en la empresa está 10 meses. A diferencia del co-op, el estudiante solo va por 6 meses en 4 semestres, o sea, solo va un semestre. En el apprenticeship, depende del tipo. Por ejemplo, un electricista, para nosotros son 3 años. ¿Por qué? Porque tienen que durar 2 años, 2 meses en NATE en el primer año, 2 meses en NATE en el segundo año y 2 meses en NATE en el tercer año, con 10 y 10 meses en el trabajo. Este sistema es diferente porque el estudiante tiene un supervisor en el trabajo que tiene que seguir un programa que nosotros les proveemos. Se le envía lo que nosotros llamamos el libro blanco. Y ese es el sistema, por ejemplo, el estudiante tiene que saber apretar tal tuerca o cambiar tal pieza o poner tal cosa, poner o quitar un filtro y todo eso, el mentor del trabajo es que sigue este programa estructurado mientras el estudiante está en la empresa. Y cuando viene a NATE, entonces hace la parte práctica y la parte teórica. ¿Cómo cambiar un filtro? Lo cambia en NATE, lo pone en NATE, se le enseña la parte teórica y luego se va a la industria por 10 meses a cambiar y poner filtro. Entonces, ese sistema es pero muy bueno porque ya el estudiante generalmente se queda empleado con esa empresa.
Voy entonces a la parte de infraestructura. ¿Y qué pasa? En la infraestructura, a diferencia de las universidades, la educación técnica es cara, muy cara para los centros educativos y para los gobiernos. Es muy eficiente, pero es cara. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente podemos hablar de educación teóricamente en un aula. Nosotros necesitamos, para el tipo de educación que nosotros ofrecemos, aplicada, educación práctica, experiencial, donde el estudiante aprende haciendo las cosas en el laboratorio, entonces, para luego ir a trabajar en la industria. Entonces, nosotros tenemos que proporcionarlo con las herramientas y las tecnologías necesarias para que practiquen dentro de nuestro ambiente, en infraestructura, para que practiquen lo más cercano a la realidad posible que exista en el mercado. Si en la industria un estudiante va a soldar un equipo, tiene que tener aquí, nosotros tenemos que ofrecerle un soldador, la máquina para soldar, tiene que hacer el tipo de soldadura que se requiere. Cuando va a la industria, ya el estudiante sabe hacerlo. Y esa es la diferencia con educación técnica, que es muy experiencial, muy práctica, muy de las manos, de usar las manos, como decimos nosotros aquí. Y el otro componente es la parte gerencial, y esto es muy importante porque me imagino que en la audiencia hay muchísimos participantes del área gerencial de centros educativos, primarios, secundarios, de tercera, de educación ¿cómo se dice? De tercera, de educación de alta. Terciarios. Terciarios. Los college de ustedes son nuestros terciarios. Exacto. Sí, entonces, en la parte de gerencia. Se muteó tu micrófono, Eduardo. A ver si podemos escuchar. A ver si podemos, sí. ¿Me escuchan ahora? Entonces, ahora sí. La parte de gerencia tiene una tarea muy ardua y muy importante. De todo esto que yo le he presentado, esto lo que nosotros llamamos los 4 pilares esenciales para una educación fuerte, tienen que estar en plena conversación, en plena con la industria. Encamisada 16 metros, bomba, caño, cable, todo terminado. ¿Me siguen escuchando ahí, Viviana? Sí, Eduardo, se filtró otra voz, pero estamos escuchando. Adelante. Perfecto, ok. Entonces, la parte gerencial tiene que estar en completa comunicación con este sector, con el sector industria, con los sectores económicos, porque lo que se hace aquí, tiene todo que ver con lo que existe ahí. Entonces, otra cosa, y no tan importante como la industria, pero sí se tiene que estar prestando atención a lo que son certificaciones, acreditaciones que existen de gremios, de las actividades sindicales y todo eso, que entiendo que eso es fuerte en Argentina. También las certificaciones que promueven los profesionales en diferentes áreas. Estas organizaciones, este cuerpo tiene que estar pendiente de eso. Entonces, yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartirle ahora un video para ver si vemos otra cosa y hacemos algo diferente. Les voy a poner un video de quién, de Alberta desde el cielo. ¿Les parece bien, Viviana? Sí, por supuesto. Okay. Adelante. Estamos aquí pueden fascinados con tu relato y toda tu exposición. Pues me alegra. Voy a ponerle un poco de Alberta, de lo que es las ciudades más grandes, aquí ya con nombres y eso para que vean Edmonton, Calgary y algunas de las imágenes. Bastante parecido a lo que ya les mostré, pero para que tengan más o menos, para que vean otra cosa que no sea mi cara.
Entonces, para Viviana, Viviana, ¿me Eduardo, escuchan? sí, sí, te Sí, estoy escuchando, te estamos escuchando perfecto. perfectamente bien. Adelante. Es que como yo estoy bregando con muchas pantallas aquí, no sé si en un momento puedo cerrarle, así que déjame, como les hablaba como les estaba conversando de la parte de infraestructura, lo importante que es infraestructura, quiero mostrarle lo que sería un ejemplo de infraestructura, de tecnología, de equipos, en el caso de Nate, por ejemplo. No sé si puedes ver una pantalla azul en mi ahora. Estamos viendo en el centro No, de reproducción sí. un rectángulo azul, pero sin imagen. Ok, perfecto. Les voy a presentar este video y para los que nos están escuchando y quizás no sean ingenieros o químicos o físicos o algo así, quiero presentarles este video de lo que sería un ejemplo de lo que es infraestructura, lo que nosotros llamamos infraestructura en NATE. Y este es el centro de salud. Nosotros tenemos un centro de simulación que es como si fuera un hospital donde las diferentes programas que tenemos en el área de salud, que son 17, todos técnicos excepto medicina, o sea, doctores, médicos o enfermeras. Pero quiero presentarle precisamente porque quizás en la audiencia hay personas que no son muy técnicos en la parte de ingenierías y cosas así, pero ellos no es que me imagino que sean unos doctores los que estén en la audiencia, pero sí creo que todo el mundo ha ido a un hospital o por lo menos ha visto un hospital en algún momento. Entonces quiero presentarles este video para que vean más o menos lo que nosotros llamamos un centro de simulación para el área de salud. Adelante, Eduardo. ¿Lo escuchan? Se escucha, no estamos viendo, estamos escuchando. Bueno, vuelvo a ver por aquí. Déjame ver, Viviana, entonces, ¿cómo es posible que no voy a parar de reproducir, de compartir? Y déjame ver cómo logro poner este video. Si me excusan un momentito ahí, ya casi podemos ir terminando. Sí, Eduardo. Sí. Nos dice Sofi, la hospedadora, que para poder resolver, dejes de compartir. Ah, ok, perfecto. Luego sí retoma el hecho de compartir. Ok, pues déjame buscar el video que quiero ¿Cómo no? compartir y ya luego entonces Sí, adelante. seguimos. No. Que vamos a intentarlo de nuevo. Perdón por los problemas técnicos aquí. Sí. Okay. Bueno, déjame hacerlo por aquí. Ya sería un segundito nada más. Probamos. Que es importante que lo vean porque para que tengan una idea de lo que nosotros llamamos tener infraestructura que refleje lo que la industria tiene. Entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, explicarle a un
estudiante un ambiente médico que no en las aulas que no refleje la realidad en el mercado, en el sector. Entonces, sería un segundito nada más, Sí, que no sé por qué. Vos dejá de compartir otras pantallas y entonces retomá con la que querés mostrar. Sí. Es que por alguna razón Y es que tenemos el recurso tecnológico muy exigido. Ay, parece, a ver. Ahí cambiaste, Eduardo, de pantalla, ¿eh? Y pueden ver algo que dice School of Health. No, estamos viendo colores azul y negro. Ok, no, pues Se eso ve que hay no una es. presentación, pero no alcanzamos a tener. Ahí volvimos para atrás. Ya sé dónde lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el otro. Lo voy a hacer por aquí. Lo que nos querés mostrar, mientras tanto, yo voy comentando, sí, son claro. los entornos formativos. Es el recurso más requerido para toda la formación técnica, poder disponer de buenos recursos formativos, que es esa infraestructura específica que depende de ese perfil profesional que se está formando, y para lo cual, bueno, hay que hacer una gran inversión. Así es, así es. Pues vamos a intentarlo de nuevo y gracias por esa aclaración ahí, esa intervención. Supongo que sería esta. Vamos a ver. Y ahí estamos. Ahí sí lo pueden ver, azul. Sí. Ahora estamos perfecto. en azul. Y lo pueden escuchar. Perfecto. Entonces, como pudieron ver, eso es lo que nosotros llamamos simulación. La simulación en el área técnica llega hasta un punto, y sobre todo en el área de salud, es que los sentimientos... Entonces, ¿me siguen escuchando? Escuchamos perfectamente bien. Perfecto. No te Entonces, tenemos en imagen, pero... No, tendrías que dejar de compartir para verte. Sí, voy a ponerles... Espérame, dejo de compartir. Perfecto. Pues lo que voy a hacer, voy a volver a la presentación, a terminar ya con esa parte, pero lo que quería decirles es que en la educación técnica, eso es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos que ser lo suficientemente eficientes como para brindarle al estudiante una experiencia real al mundo, al entorno que se van a encontrar ahí fuera cuando salgan. Entonces, si ustedes se fijaron, otras personas que le he presentado videos de Nate me preguntan, ¿eso lo grabaron en la industria? Le digo, no, eso es Nate. O sea, esas instalaciones, esos equipos, por ejemplo, ustedes vieron el área de respiratorio, de repente salen los respiradores. Nate tiene 24 respiradores. Ahora con la pandemia en marzo, en abril, ya nosotros estamos terminando el semestre, son respiradores reales, los mismos que utilizan los estudiantes, los profesionales en los hospitales. Nate, por la posibilidad de que los hospitales los requirieran, los prestó al Ministerio de Salud porque ya habíamos terminado el semestre y visto la emergencia que hay en caso de que lo necesitaran. Pero también vieron equipos de rayos X, equipos de sonografía, una ambulancia que es justo la ambulancia, solo que no está en neumáticos, sino que está en
en un hidráulico que simula los movimientos a la medida que nosotros transportamos a los pacientes. La simulación llega hasta un punto y ya luego de ahí, como me dicen los profesores del área de salud, dice Eduardo, nosotros podemos simular hasta un punto, ya luego la parte humana de tratar el paciente no lo podemos simular. ¿Qué hace Nate? No lo podemos simular con maniquís. Nosotros tenemos maniquís que hacen absolutamente todo lo que hace un ser humano, excepto tener la sensibilidad de ser humano y movimientos bruscos. Pero sí pueden respirar, sí tienen funciones vitales, sí pueden sangrar, sí pueden dar a luz. Pero no pueden llegar al punto de ser un humano. ¿Y qué hace Nate entonces en ese sentido? Si ustedes se fijaron en el video, hay un señor que se veía sangrando. Ese señor es un actor. Nate, para donde ya no puede llegar con la simulación, entonces contrata actores de facultades de actuación de universidades de aquí de Edmonton, y los contrata y les da un libreto que tienen que actuar de acuerdo a la clase que van a hacer, de simular que le duele allí, que le duele aquí, que puede hacer esto y que puede hacer lo otro. Entonces, a eso nos referimos con infraestructura que reflejen la realidad de la industria local. Entonces, ya para concluir, otra forma de vinculación que pueden tener los sectores, las instituciones educativas con los sectores productivos, de cómo atraer los sectores productivos, es a través de la investigación aplicada. A diferencia de las universidades, nuestra investigación es aplicada porque va a resolver los problemas y necesidades específicos de la industria, y trabajamos principalmente en las áreas de actuación de la industria, como energía y medio ambiente, bioeconomía, negocios y emprendimiento, oficios y construcción, salud, y en el área de salud. Esos que son los, como habían visto en principio cuando estábamos hablando de la provincia, son las áreas de investigación que requiere la provincia. Y aquí simplemente es resolver un problema que la industria tenga. Nosotros tenemos un área que se llama Industry Solution, como pueden ver en mi presentación aquí. Industry Solution dentro de Nate se encarga precisamente de resolver los problemas de la industria local en estos sectores. Y por ejemplo, algo tan sencillo como imprimir un prototipo de algo en metal o en plástico de alguna empresa que quizás no tenga la impresora en 3D, o resolver un problema puntual a un producto que estén realizando. Por ejemplo, nosotros tenemos cámaras que simulan humedad aquí, que pueden simular un país trópico. Si una empresa va a producir un producto que va a enviarlo al Caribe, por ejemplo, y uno de los mercados es el Caribe, pues Nate tiene la infraestructura necesaria para hacer las pruebas de bajar la temperatura hasta menos 70 grados y subirla a 100, no sé cuántos grados Celsius. Entonces, todo eso se le da a la industria. Entonces, algo que yo quiero ya para concluir, y antes de eso mencionarle la parte de agricultura. Yo soy, mi primera carrera, mi primer programa que estudié fue realmente en agronegocios, por lo que yo tengo esa pasión por la agricultura. Lo único que lamentablemente Nate como tal no ofrece programas específicos en agricultura, pero sí en investigación. Se trabaja con el sector agrícola y en asuntos forestales para resolver lo que es la parte de la foresta y la remediación de entornos ambientales producto de la explotación minera o de petróleo que existe en la provincia. Entonces, Nate sí trabaja con eso. Los principales productos que trabaja, y sobre todo con el frío que tenemos aquí en la provincia, tenemos que aprovechar el corto tiempo del verano para producir, ustedes vieron en los videos, cosas como granos y trigo, canola, todo eso durante el pequeño
tiempo del verano. La parte vacuna, el ganado vacuno que es muy fuerte. Alberta es uno de los mejores productores de carne del mundo, quizás junto con Argentina, que tienen muy buen ojo de bife, por decir algo. Entonces sí es bastante parecida en ese sentido. Las vacas aquí, pues por el frío, entonces tienen que ser climatizadas, tienen que estar en ambiente controlado, no en invernadero, sino climatizada, para poder mantener la producción todo el año. Hay una industria nueva en el área de agricultura que es la producción de marihuana en Canadá. El cultivo, producción y comercialización de la marihuana es completamente legalizada desde hace creo que 2 años, tanto medicinal como recreacional. Y entonces Alberta tiene, por ejemplo, una de las más grandes empresas en ese sentido, y la producción de marihuana se hace en ambiente controlado, en invernaderos, en ese sentido. Entonces ya con eso yo quería simplemente terminar con este comentario, que es la educación técnica. Durante mi presentación yo les decía que la educación técnica es cara, pero los gobiernos pueden patrocinarla, pueden subsidiarla, pero también los centros educativos tienen que ser lo suficientemente emprendedores como para atraer los sectores económicos y hacerle entender que lo que ustedes están produciendo en las aulas es en beneficio de los sectores productivos, y que por lo tal ellos pueden ayudarlos económicamente a ofrecer un servicio de mayor calidad. Para que tengan una idea, NAIT es pública, la educación en Canadá es pública, igual que en Argentina. Los estudiantes sí tienen que pagar, los estudiantes nuestros sí tienen que pagar, pero muy subvencionado. Tienen que pagar una cuota. Pero para que tengan una idea de nuestro presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto operativo de $387 millones al año. De esos $387 millones al año, el gobierno provincial, que la educación aquí va por provincias, el gobierno provincial aporta a veces el 50%, a veces el 60%, depende del presupuesto, pero el otro restante, en algunos casos el 50% restante, el otro 40% restante, viene de lo que los estudiantes pagan, que es un 25% de nuestro costo de operación al año, y el otro 25% restante, que generalmente ronda los 90-100 millones de dólares, es basado en aportes que la industria nos hace, de forma de equipos que ellos pueden donar, o equipos que ellos pueden comprar por nosotros, o que ya no lo utilizan en la empresa y que están adoptando otra tecnología y que a nosotros nos sirven, o en forma de ofrecerles servicios, y entonces nosotros les ofrecemos los servicios y ellos nos pagan por eso. Entonces, esa forma de vinculación con los sectores productivos es muy, muy importante, porque ustedes pueden no solamente producir los estudiantes regulares, pero pueden hacerle oferta de educación continua, o oferta de educación o capacitación corporativa, ya capacitaciones dirigidas a una empresa en específico, y moldearlas sus necesidades y obtener rentabilidad, obtener dinero de esa forma también. Entonces, ese era mi último comentario, de que a veces no todo se lo tenemos que dejar al gobierno, a veces nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de o buscar otras formas de ingreso, pero también nosotros siempre tenemos que pensar en que lo que nosotros estamos haciendo debe de ir en beneficio del estudiante, de los sectores productivos y del país como tal. Así que con eso yo regreso contigo, Viana, y muchísimas gracias por todo. Disculpen los inconvenientes de ir entre una pantalla y la otra, pero déjame compartir mi video si puedo, no sé.
Sí, Eduardo, maravilloso todo lo que nos has comentado. Estamos admirados de escuchar y conocer en detalle. Además, hemos notado que hiciste una gran investigación respecto de nuestro sistema argentino y por eso lo valioso de tu exposición, porque fue un permanente, un estudio comparado en muchos puntos para poder darle otra significación aún más importante a toda tu exposición. La verdad es maravillosa todo lo que nos pudiste relatar y sabemos que tenés más cosas para contarnos. Luego lo hablaremos en privado, es probable que podamos tenerte en otra oportunidad. Tenemos algunas preguntas, algunas reflexiones, pero para no ser injustos, dado que nos hemos excedido del tiempo que habíamos acordado, y si estás de acuerdo, nosotros podríamos instrumentar un sistema de preguntas por formulario que luego te lo haríamos llegar y luego vemos la manera para que vos nos puedas responder, ya sea por escrito o grabándote unos minutos dando respuesta a los interrogantes más frecuentes, o si tenemos una segunda oportunidad para encontrarnos en este ciclo, podría ser también para completar las consultas que han quedado. Pero tu pantallazo fue más que detallado, importantísimo todo lo que has explicado. De las charlas previas que tuvimos con Olga cuando fuimos organizando tu presentación, tu intervención, has tomado absolutamente todos los puntos que habíamos sugerido y eso te lo agradecemos profundamente. Cuando organizábamos este ciclo, tanto con Olga como cuando lo hablábamos con nuestro vicerrector, imaginábamos tener una exposición como la que hoy hiciste. Así que estamos más que agradecidos por el nivel de tu exposición. Has sostenido el interés de todos los que estamos en la sala. Llegamos a estar más de 170 personas, actualmente son 165 personas que seguimos escuchando atentamente, pero hemos agotado el tiempo disponible. Así que un inmenso agradecimiento, Eduardo, seguiremos charlando para ver, como te decía, reitero, si podemos tenerte en otra oportunidad, y ahora le paso el micrófono a Olga. Bueno, brillante, gracias Vivi, la verdad que no tengo demasiado que agregar a lo que vos dijiste, solamente quiero aclarar alguna cuestión, Eduardo, que para que todo el mundo que estuvo con nosotros sepa. Muchos preguntaban allí dónde estaban algunas autoridades, quiénes eran los que habían apoyado. Bueno, quiero comentarles esto. Primero, nosotros tenemos el gran apoyo de nuestra universidad que piensa en esto desde una perspectiva de trabajo conjunto con el gobierno provincial y con el gobierno municipal en todas las áreas. Puntualmente desde la perspectiva de nuestras autoridades, nuestro rector, nuestro vicerrector, la parte de internacionales, la embajada, que efectivamente siempre colabora con nosotros. El senador Marcelo Lewandowski ha colaborado muchísimo y aquí hay gente de su grupo, jóvenes fantásticos que se están preparando y están trabajando sobre esto. La diputada Claudia Balaguer, el ingeniero Miguel Lifchin, la misma ministra de Educación con la que hablamos para esto y efectivamente, bueno, luego estamos esperando algunas cuestiones de resolución sin lugar a dudas, pero quiero decirles que hay un amplio marco político que también acompaña estas cuestiones, también en alguna medida conociendo, porque a veces no necesariamente hay que pertenecer al área para estar interesado en estos temas, ¿no es cierto? Digamos, yo siempre refiero a esto desde el punto de vista incluso de nuestro vicerrector, que es odontólogo y que sin embargo está preocupadísimo por el tema de la educación. Así que lo que quiero es agradecerte, más que maravilloso todo y además tan claro, porque efectivamente no estamos ni tan lejos ni tan cerca, sino que en el medio tenemos una cuestión de posibilidades, a veces dispersas, a veces no colocadas, a veces no actualizadas, digamos, pero
pero en esto vamos a seguir trabajando, sin lugar a duda vas a estar con nosotros bastante tiempo más colaborando con todo esto, y agradecer a toda esa cantidad de docentes que un día miércoles a la tarde se intenta recuperar, digamos, ese espíritu con respecto a escuchar, conocer y efectivamente tener un momento donde los códigos sean comunes, ¿no? Las necesidades sean comunes. Así que yo agradezco la compañía enormemente. Esto es un gran trabajo que tiene que ver con búsquedas, pero también con la satisfacción, especialmente un agradecimiento puntual a Viviana, que es mi colaboradora y mi compañera de trabajo. Esta es una gran aventura que nosotros nos hemos planteado con Viviana, cansadas de lo que no se escucha. Y entonces buscamos quienes nos escuchen. Y si tenemos la posibilidad de que nos escuche alguien como Eduardo, que hoy vino y nos trajo esta experiencia maravillosa, y ser contenidos por las autoridades de nuestra universidad, y aquellos jóvenes y aquellos legisladores que creen que esto vale la pena, bueno, bienvenido sea. Esto es un largo recorrido de recuperación. Esto es lo que nosotros queremos hacer en educación. No nacimos tan distintos. En el camino tuvimos algunos tropezones, pero en realidad podemos recuperarnos. Así que gracias por todo, gracias Eduardo, ha sido fantástico a pesar de que te hemos visto más oculto que otra cosa, así que sería interesante que ahora pudiéramos saludarte. Un gran cariño y gracias a todos por su compañía. A ustedes la gracia, Olga, Viviana, el señor vicerrector Darío. Gracias por darme la oportunidad de llegar a la Argentina y contar nuestra experiencia desde aquí. Yo, la verdad que encantado de seguir. Yo hablo muchísimo, generalmente hablo mucho. Yo se lo dije a Olga y a Viviana, pero ella me dijo, no, tómate tu tiempo. Latinoamericano al fin me tomé más tiempo de lo que me dieron, pero yo quería contar todo, y así que en ese sentido me quité mi parte canadiense, porque el lado canadiense mío es muy respetuoso del tiempo, pero al final yo entendí que quizá había mucho interés, y en esto de cambiar y poner una pantalla se pierde mucho tiempo. Entonces yo quise como que tomarle la palabra a Viviana y sí, tómate tu tiempo y explícalo. Pero a mí encantado, en cualquier otro momento yo puedo hablarlo. Me hubiese encantado escuchar preguntas o tomar preguntas desde el público, pero si tienen preguntas, como dice Viviana, envíenla por email. Pueden compartir mi email con la audiencia, Viviana, y yo puedo responder las preguntas a medida que vayan llegando. Así que yo tengo pasión por la educación técnica, sé que, y por experiencia propia, y lo he visto en muchísimos países, es muy importante que se haga eso. Así que vamos a trabajar por la educación técnica. Argentina está casi como nosotros en educación técnica. Es un simple empujón que necesitamos, y yo sé que Olga y Viviana tienen esa energía que nos van a llevar a eso. Así que para adelante, y muchísimas gracias a todos por su atención, y perdón por el poco tiempo que le quité después del tiempo que teníamos previsto. Así que gracias. Pero es la culpa de Viviana, que me dijo, tómate el tiempo que tú quieras. Viviana, te lo voy a acusar a ti mejor. Me hago cargo. Gracias. Es un placer. No, gracias a vos. Eduardo, hemos habilitado un portfolio que es un repositorio que nos brinda la Universidad de Montreal, donde publicamos documentos. Así que luego en privado te voy a ir pidiendo algunas de tus presentaciones o los links de los videos para que enriquezca este portfolio. Porque luego de que tenemos estas reuniones de los días miércoles y jueves, porque mañana vamos a continuar, nos gusta revisar, volver a mirar, volver a escuchar. Te prometo que vamos a hacer en el marco de ese portfolio un sistema automatizado para que la gente pueda dejar las preguntas y te las haremos llegar a todas, y vos luego le darás la forma a las respuestas que correspondan.
Perfecto. Desde acá vamos a seguir comunicados contigo. Le pasamos el micrófono a nuestro vice para que pueda ir cerrando esta reunión. A todos los presentes, muchísimas gracias. Hay equipos de conducción educativa completos, hay gente que representa a instituciones de todo el país. Estamos muy alegres con todo esto y tenemos referentes de algunas otras organizaciones, como por ejemplo, lo voy a mencionar, la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez, que se encuentran presentes varios de los referentes de esta importante institución, que es educativa y es también productiva. Bueno, adelante, Darío. Gracias, Vivi. Bueno, yo, Eduardo, voy a adherir a todas las palabras que se te dijeron y agregarte un gracias por haberte pasado en el tiempo, porque fue interesantísimo que te pasaras. Realmente estuvo fantástico. Yo creo que todo el auditorio está muy atrapado con tu exposición. Hay una parte que no puedo no mencionar cuando hablaste de la parte de medicina y la necesidad de la práctica. Bueno, como te decía, yo vengo de la odontología, de la Facultad de Odontología en particular, y uno puede tener mucha simulación, y es cierto, muchísimas cosas que podemos repetir, pero hace falta la persona, el sentimiento, el momento, como para poder hacer la parte final y práctica, y por eso te entiendo muchísimo. Vuelvo a decirte lo que te dije previo a que comenzáramos. Será un honor, si algún día estás por Rosario, que puedas pasar por nuestro rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, que es Córdoba 1814. Ahí está el vicerrectorado, ahí está este vicerrector, que como le han consultado a Olga, tiene muchas intenciones de estar presente en todo lo que tengamos que estar presente y de trabajar todo lo que tenemos que trabajar. Es más, hablando de todo este proceso de educación, esta mañana con el señor rector estuvimos con la gente de Máximo Paz, trabajando fuertemente para tratar de acercar actividades que hacemos hoy y desarrollamos hoy ya en la universidad. Adultos mayores, trabajamos tecnicatura, trabajamos emprendimientos como lo que estamos haciendo en Puerto General San Martín, como el que ya hemos hecho en Baigorria, como que estamos trabajando en General Lago, donde estamos trabajando fuertemente para que la universidad esté aún más cerca de la gente como debe ser. Porque por eso somos la Universidad Nacional de Rosario, por eso somos la Universidad Nacional de Gestión Pública, como vos mencionábamos, agregado a una gestión pública que no solamente tiene un ingreso irrestricto, sino que nuestra universidad no es arancelada, lo cual por eso tenemos que cada día trabajar más y defenderla más. Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un placer. A todos quienes nos acompañaron, infinitas gracias, como dijo Vivi, mañana nuevamente. Pido disculpas, la garganta hasta ahora no está muy bien, ha sido un día bastante largo. Mañana nuevamente nos vemos a las 18 horas, pero nosotros tenemos un cierre de forma, con Viviana y con Olga. Sepan todos entendernos porque es con mucho respeto. Viviana, Olga, nos vamos. Gracias a todos, que se cuiden mucho, y hasta mañana a las 18 los que nos puedan acompañar. Un placer. Hasta mañana. Luego, gracias. A vos, Eduardo, muchas gracias. Hasta pronto, hasta muy prontito. Gracias. Hasta pronto.